Hablemos de Diego Rusarín. Tras la aplastante victoria electoral de Edmundo González Urrutia, el candidato de oposición a las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela, ha habido diferentes reacciones lamentables y vergonzosas entre personalidades que, como él, se identifican con la izquierda y que no solo desconocen el resultado, sino que se han dedicado a lavarle la cara al dictador de mi país, Nicolás Maduro. Resultado, por cierto, técnicamente oficial, en cuanto a que es el que emiten las máquinas de votación antes de conectarse a internet para enviar su data al Consejo Nacional Electoral y así realizar el recuento final. Por lo que si hubiera habido realmente un hackeo, de todas maneras, esos datos no habrían estado comprometidos por encontrarse las máquinas offline. Y esto no me voy a cansar de decirlo jamás. Que la directiva chavista del CNE no reconozca los resultados que su sistema de votación arrojó es un tema meramente político, pero en ningún momento invalida la voluntad del pueblo venezolano que masivamente salió a pedir un cambio de gobierno. Así pues, hablemos de influencers. Y sé que más de uno pensará, pero Sabrina, ¿por qué darle visibilidad a esta gente si no se la merece? Hay que dejar de hacerles caso y ya está. Y ojalá fuera tan fácil. A esto tengo que decir que se trata de gente con un gran alcance, mucho mayor que el de este canal, que ya tiene visibilidad. Y justo allí radica el problema, que usan su influencia para difundir falacias. Y de eso irá este video, de desmontarlas. Está claro que en época de internet el alcance que se puede tener en redes es fundamental y lo mismo vale para los que en semanas anteriores se unieron a las protestas en contra de la dictadura y difundieron videos que prueban la brutal represión por parte de los cuerpos de seguridad a la gente de a pie. En respuesta, el gobierno chavista ha censurado el acceso a redes sociales y a páginas web. Ante este blackout informativo, la gente comenzó a usar VPNs. Por eso quiero recomendarte Surfshark, la VPN que uso para evitar la censura y poder acceder a contenidos bloqueados o no disponibles en mi país. Surfshark te permite librarte de esos anuncios que te persiguen porque buscaste algo una vez en internet, porque oculta tu información de las empresas que quieren acceder a tus datos con fines comerciales. Olvídate además de las molestas ventanas emergentes de cookies en tu pantalla y conecta tus dispositivos a redes públicas de Wi-Fi sin ningún temor. Obtén así una navegación anónima y segura para que puedas tener absoluta libertad de acceder a los contenidos que quieras. Tendrás unos resultados de búsqueda reales, imparciales y orgánicos y disfrutarás de contenidos sin censura y del mejor streaming. Con el enlace que te dejo en la descripción y nuestro código PREGUNTASVPN obtendrás una super promoción de 4 meses gratis y si no estás contento tienes 30 días para que te devuelvan tu dinero. Navega seguro como un tiburón con Surfshark. Empecemos entonces con el primer influencer que, para sorpresa de nadie, es Diego Rusarín, porque como sabemos, él es comunista y como también ya sabemos, critica fuertemente la democracia. The developing countries need outcomes, not processes. They need a roof over their heads, food on the table, clothes on their back, school for their kids, safe streets, a clean environment, pensions, healthcare. Todas estas cosas son resultados, no procesos. Processes. And China's whole process people's democracy has been very successful in delivering all these outcomes to 1.4 billion Chinese people. And so China's whole process people's democracy is a good and effective. Planteo esto porque el caso de Diego es el típico ejemplo en el que su ideología se impone por encima de todo, incluso del bienestar de la gente misma. En el clip que acabamos de escuchar se dice que siempre que haya bienestar, el sistema político es secundario. Esta idea es más que discutible, pero démosla por cierta por un momento para seguirle el juego y hagamos la pregunta: ¿se puede extrapolar este discurso a Venezuela? Un país que bajo el régimen chavista ha alcanzado cifras tan alarmantes como que el 82% de los venezolanos vive en la pobreza y el 53% en la pobreza extrema según diversos estudios, en el que 1 de cada 3 personas tiene dificultades para llevar comida a la mesa y consumir los mínimos nutricionales necesarios según el Programa Mundial de Alimentos. Un país en el que la excepción es que haya agua y electricidad por varias horas seguidas, que tiene un sistema sanitario más que precario y una inseguridad rampante en las calles. En consecuencia a toda esta situación, el país ha experimentado una migración de casi 8 millones de personas, la más grande después de la de Siria. Un país en guerra,
Así que por aquí, en el caso de Venezuela, no hay ni libertad ni bienestar. La izquierda trasnochada quiere atribuirle los males de Venezuela al bloqueo de Estados Unidos, que es innegable que ha tenido consecuencias negativas para el país. Pero el bloqueo es solo un capítulo más reciente en una crisis que empezó muchos años antes, como consecuencia de una gestión criminal a manos de un narcogobierno, el del Cártel de los Soles. Un pequeño detalle que los voceros de esta izquierda rancia tampoco mencionan, porque para ellos no pareciera ser relevante. Diego Rusarín apoya al chavismo a pesar de haber demostrado por 25 años sus incontables y atroces errores. Pero ¡hey! No es la ideología la que está al servicio del hombre, es el hombre que debe estar al servicio de la ideología. Antes de las elecciones, por un lado, Diego asistió como invitado de Maduro a su podcast en plena campaña electoral. Un error garrafal para su imagen pública si me preguntas, porque si alguien es un enemigo público del mundo en este momento, es Super Bigotes. Y por otro lado, justificó a Maduro con un video cuyos argumentos hacen aguas por todas partes. Es un dictador, tal cual. Pero vi un par de cosas medio raras para ser un dictador. Lo primero es que me tocó verlo en campaña y, digo, aún fuera de sus eventos principales o de lo que debería de entenderse como su ruta de proceso de campaña, pues la gente se acercaba, lo abrazaba, le pedía fotos, le daba cartitas y todo, ¿no? Lo segundo que se me hizo rarísimo es ver a un dictador haciendo campaña y buscando votos. Se me hizo muy raro, como que no me lo esperaba. Yo tenía entendido que pues lo padre de ser un dictador pues es que no tienes que hacer campaña, ¿no? Que no tienes que hacer procesos democráticos, sino que pues ya está todo ganado. O sea, es muy raro ver a un dictador pidiendo votos. Yo no he visto tantos videos de campaña, por ejemplo, de Kim Jong-un, así como en la calle, ¿no? Saludando a abuelitas y buscando votos y haciendo promesas de campaña. Entonces, no sé, a mí sinceramente me pareció todo muy familiar, muy similar a otros procesos democráticos que he visto en el mundo. Y de verdad, que las maromas argumentales que está haciendo este hombre para defender lo indefendible lo hacen parecer un ignorante. Supongo que prefiere pasar por tonto que tener que admitir que se equivoca. Pinochet hizo un plebiscito al igual que el dictador venezolano Marcos Pérez Jiménez. Slobodan Milosevic, el carnicero de los Balcanes, hacía elecciones. Y lo de que si la gente abraza a Maduro porque lo quiere, pues ya es la cereza del pastel. Yo también abrazaría a Maduro, Diego, si de ello dependiera mi trabajo. Estas son amenazas que tienen que escuchar a diario empleados públicos para ir a las manifestaciones del gobierno y me consta. Y no sé si te enteraste, pero el chavismo está llevando a cabo la Operación Tuntún, que consiste en marcar con una X las casas de todo el que manifiesta en contra de ellos, bien sea en persona o por redes, e incluso a los que fueron testigo de mesa en las elecciones, y por supuesto a miembros de los partidos políticos de oposición. ¿Y para qué los están buscando? Para secuestrarlos y torturarlos, Diego. Supongo que esos son solo daños colaterales, un pequeño precio a pagar en pro de un sistema de gobierno superior que hay que implantar a toda costa. En el podcast con Maduro, Diego dijo que se dio cuenta de que tenía que luchar contra el capitalismo por ser un sistema excluyente, porque su hijo, que tiene autismo, nunca sería una persona útil dentro de la sociedad capitalista y que siempre sería excluido y que él, como padre, no podía aceptar tal exclusión. Y esto lo entiendo perfectamente. Y con su vida personal no me meto, faltaría más. Lo que me hace ruido es que no hay nada más excluyente que el gobierno venezolano y que eso no le moleste a Diego en lo más mínimo me genera suspicacia sobre su ética. La empatía no puede ser selectiva y estar dirigida solo hacia un grupo que nos genere simpatía o afecto. Hay que defender los derechos incluso de aquellas personas con las que disentimos, no solo por un tema humanista, sino también por coherencia argumentativa. Pero parece que para izquierdistas como Rusarín, las personas importan solo cuando pueden instrumentalizarse como parte de la lucha contra el imperialismo yanqui. Diego pertenece a una izquierda que no está interesada en los seres humanos, solo en la ideología. Y ojo, que yo no planeo ni blanquear la asquerosa injerencia de Estados Unidos en nuestra historia reciente en la región, ni decir que el capitalismo es perfecto y no crea desigualdad, o que la democracia es perfecta y en ella no se dan injusticias. Pero en el caso de Venezuela se está demostrando que es peor el remedio que la enfermedad. Volvamos a Diego. Tras el desconocimiento por parte del gobierno de su estrepitosa derrota y tras la brutal represión del pueblo venezolano, ahora él calla.
Por varios días tras las elecciones solo hubo silencio en un canal que se dedica a hablar de geopolítica y que defendió abiertamente al chavismo. Sus seguidores no tardaron en caerle encima exigiéndole que se pronunciara. El primero quiso hacerse el loco. En su canal se pasó de cínico publicando lo siguiente cuando los ojos del mundo estaban puestos en los videos virales de policías y militares matando gente en las calles. Pasemos a las noticias realmente importantes y voy a empezar con la noticia más importante de esta semana. Los reto. Pongan en el chat cuál creen ustedes que es la noticia más importante esta semana. Les doy aproximadamente 38 segundos. ¿Cuál creen ustedes que es la noticia más importante esta semana? Música de voz, la dictadura en Chile, Pinochet, Venezuela, demasiadas cosas al mismo tiempo, Joe Biden, Juegos Olímpicos, las Olimpiadas, Casa de los Famosos, muy cerca todos, pero están todos equivocados. La noticia más importante esta semana es que en el Comic-Con en San Diego se reveló finalmente quién va a ser el personaje que va a actuar a Doctor Doom en la nueva fase de las películas de Marvel. En Instagram publicó este post en el que dijo que él habla de lo que le da la gana cuando le da la gana. Y luego, finalmente, rompió el silencio para lanzar un mensaje lleno de crueldad y altanería. Claro que para algunos de ustedes, una minoría altamente vocal, porque literalmente no se callan, pero sí son la minoría, no hay nada que hablar. O sea, hay muchos de ustedes que dijeron, pues ya, esto está decidido, no hay nada que hablar, punto y claro, ¿no? O sea, sus statements inclusive eran así como muy democráticos los statements, como muy concluyentes. Incluso para gente no era suficiente esos statements totalizantes, sino que incluso hablar del tema, pues era un tipo de ofensa, ¿no? Se castigaba con pena a la gente que hablara del tema. O peor todavía, no hablar del tema era incluso una ofensa más brutal, más mortal. Bueno, para toda esa gente, invariablemente su postura, si estén a favor o en contra de lo que haya sucedido, les ofrezco mi más fuerte indiferencia y los voy a ignorar de la mejor manera que pueda. La verdad, para todos ustedes, ya existen muchos creadores de contenido y expertos que se dedican a hacer videos para niños o bailecitos de TikTok todos los días y una vez al año, debido a la presión social, hacen videos sobre geopolítica. Para ustedes están todas esas opiniones, disfrútenlas mucho. Y la neta, lamento mucho que esto pase porque aparte estoy seguro que ese tweet o ese story que lograron de su influencer favorito a base de presión o chantaje moral es todo lo que van a obtener de ellos. Van a ver que poco a poco van a dejar de hablar del tema, se les va a bajar del interés, ya no va a haber tanta presión social y van a regresar a ignorarlos y a ser indiferentes a los dolores del mundo, como siempre. Dicho esto, hay un segundo punto que me parece muy importante. Quiero hablar sobre el porcentaje de los votos y los votantes. Pero no voy a hablar sobre estos porcentajes que todo el mundo habló y todo el mundo escuchó, ¿no? Que variaban desde un 50-40 hasta un 70-30, 80-20, ¿no? Que me parece brutal. Yo creo que deberían de ya haber dicho 99-1. Pero quiero hablar de otro porcentaje que me pareció mucho menos nombrado. 41% de los venezolanos no votaron. 41%, ¿ok? Si tomamos ese hecho como un tercer candidato o una tercera fuerza, podríamos prácticamente decir que ellos hubieran ganado. O sea, la indiferencia hubiera ganado. Uy, Diego, es que te pasaste 3 pueblos porque hay un poco de mensaje en tu mentira. Lo de una minoría que cree que el tema es urgente es una doble falacia, porque la gente preocupada por este tema no es una minoría y creo que el resultado de las elecciones lo demuestra. Ah, pero claro, tú desconoces esos resultados, porque en el video en el que conversaste con Santiago Armesilla, hablas de Maduro evaluando el panorama futuro de si perderá en las próximas elecciones, cuando te cuento que ya perdió en estas. Y lo de que el tema no es urgente, vamos a ver. Si el asesinato de 25 venezolanos por parte de su gobierno no te parece un tema urgente, mal vamos, por no hablar de los casos de detenidos, desaparecidos y torturados. Pero en fin, que él nos ofrece su indiferencia. Triste tu caso si te están persiguiendo, torturando o desapareciendo. Que a Diego, Armesilla y otros tantos les parece que eso no es digno de prestar atención. Luego sigue en la línea en que él no tiene que hablar del tema, que si quieres puedes oír a youtubers de pacotilla que hacen bailecitos en TikTok y que hablan del tema por mera conveniencia. Y dime una cosa, Diego, ¿acaso no hiciste lo mismo sentándote al lado de Maduro en plena campaña? ¿O es que se puede hablar del tema solo cuando a ti te parece oportuno? Como comunicadora social, tengo muy claro que una brutal represión, venga del lado que venga, es un evento noticioso.
Pero pasemos a uno de sus argumentos estrella, y sinceramente uno de los más vergonzosos que ha pronunciado con el poco contenido que le ha dedicado a Venezuela en las semanas post-elecciones. El hecho de que la abstención haya sido alta de un 41% es, según él, una demostración indiscutible de la falta de interés del venezolano en este proceso, o en todo caso, de que no se haya identificado con ninguno de los dos candidatos. ¡Wow! Lo que no menciona son los 7,7 millones de venezolanos en el extranjero, de los cuales unos 5 millones somos los que tenemos edad de votar, y solo a 68.000 el gobierno chavista les permitió inscribirse en el registro electoral. La participación de las personas que se encontraban en Venezuela y podían votar fue del 81%. Si la cifra total de abstención llegó al 41% es porque el gobierno no quiso que los venezolanos en el extranjero votáramos, porque ¿por quién crees que habríamos votado? Así que propongo un concurso. Le daré $1 millón al que adivine por quién habríamos votado los venezolanos en el extranjero, si por Edmundo o por Maduro. Dímelo en la caja de comentarios. Sabes perfectamente que no tengo $1 millón, pero como no te consta que el imperio yanqui no me esté financiando este video, tú solo ponlo por si las dudas. Y llegamos finalmente al video en el que Diego Rusarín rompe formalmente el silencio sobre Venezuela en el directo con Santiago Armesilla, en el que por media hora demuestran una excepcional habilidad para hablar de Venezuela, sin hablar de Venezuela. ¡Qué arte! ¿Qué talento tiene este par para no hablar ni de cómo Maduro continúa usurpando el poder ante los ojos del mundo, ni de cómo están masacrando a los venezolanos? En cambio, ellos prefieren hablar de materialismo y de la historia del siglo XIX en la región, saltando de un tema a otro sin demasiada estructura, solo para demostrar cuánto saben de historia y cómo el pasado nos puede explicar el presente. Que sí, que todo eso está muy bien, siempre que hables del presente, cosa que apenas hicieron volviendo al brillante argumento de que los venezolanos en el extranjero no votamos porque el tema no nos interesa, y llegando a frases como esta. Yo entiendo que a mucha gente esto le puede sonar a ¿por qué me cuentas cosas del siglo XIX cuando yo lo que quiero saber es si las actas están manipuladas o no? Y yo, a ver, yo obvio completamente la cuestión de las actas porque eso puede ser importante para un democratista, para un fundamentalista democrático, bueno, pero la voluntad popular no existe. Sí, es una idea metafísica. Es una idea metafísica, como dice Gustavo Bueno. Tú mismo has señalado el hecho bastante tremendo de que el 41% de los venezolanos con derecho al voto no han votado. Ok, pues ante la injusticia de que el gobierno de Maduro esté desconociendo los resultados de las elecciones, Rusarín y Armesilla optan por hacernos un descarado gaslighting, saliendo al paso y relativizando esto de la voluntad popular. Tapar el sol con un dedo en este caso no está fácil, y pues hay que recurrir a la imaginación para argumentar que lo de Maduro no es grave porque la voluntad popular es una ficción. Sobresaliente en creatividad, muchachones, pero cero en ética, que por cierto, a la hora de reconocer a Maduro como ganador de estas elecciones no se cortan. En ese caso sí que cuentan algo los votos. En fin, luego los Batman y Robin de la izquierda se lanzan a una cruzada contra los defensores de la democracia porque somos dogmáticos. El fundamentalismo islámico no es el único tipo de fundamentalismo que existe. Existe también, lo estamos diciendo, el fundamentalismo democrático. Sin duda. Hay gente que es fundamentalista de la democracia liberal, que piensa que la democracia es el sumum de todos los sistemas políticos que han existido, el superior a todos los demás, que cualquier otro tipo de sistema político es inferior, infrahumano o bárbaro, y que incluso considera que si la democracia tiene déficits, en vez de ver que son simplemente problemas estructurales del sistema político, que los problemas de la democracia se resuelven con más democracia, que es como decir que un cáncer de pulmón se soluciona con más cáncer de pulmón. Es una posición teológica, Santi, o sea, a ver, es que en ese sentido la ideología se parece mucho a la creencia. Vaya falta de autocrítica la de esta gente que se lanza toda una disertación geopolítica para marearnos a todos y distraernos del atropello que está viviendo en este momento mi país. Porque lo de ellos no es dogmatismo, seguir con un discurso de yanquis versus gente buena, capitalismo versus comunismo y otras
falsas dicotomías y el tema real, en el caso que nos trae hoy aquí, no fuera dictadura de mierda versus gente de a pie indefensa. Y finalmente llegan al lomito de su argumentación. Y una cosa que el mundo anglosajón, la OTAN más G7, no puede permitir es que en los BRICS entren países hispanoparlantes fronterizos con Brasil. Y es exactamente el punto, Santi. O sea, por eso quería hablar exactamente de esta gráfica. O sea, lo que la gente tiene que entender aquí es de que lo que se está jugando, más allá de lo que ya platicamos internamente, lo que pasa en el país, Venezuela, es esta posición geopolítica en Sudamérica. O sea, tener una base de la OTAN en una frontera norte con Brasil, entendiendo lo complicado que es proteger una frontera como el Amazonas, y estando fronterizamente con el Amazonas, ustedes no entienden lo que vale esto para el futuro y para las guerras y para la geopolítica. Ok, aquí están hablando de que Maduro busca que se incluya a Venezuela en los BRICS, la Asociación Política y Económica de Países Emergentes. El discurso aquí sería que esta incorporación a los BRICS a Estados Unidos no le convendría y por eso ejerce presión sobre Venezuela para sacar al chavismo del poder. Y así, con el argumento de la injerencia yanqui, se vuelan de un plumazo toda la política interna de Venezuela, no solo los años de chavismo, sino la gran brecha social que había en años de democracia previos al chavismo, que la dictadura aprovechó para captar el descontento general y sumar a la gente a sus filas. De verdad, la injerencia de Estados Unidos y el bloqueo no son la razón de toda la crisis. Este tema lo tratamos en profundidad en uno de los videos que te dejo al final de el de mitos sobre Venezuela, que hicimos hace poco. Y hablando de injerencia, a Rusarín no pareciera molestarle cuando esta viene por parte de Rusia, ya que el grupo Wagner lleva años teniendo presencia en Venezuela y hasta buques militares rusos se han visto en las costas del país por estos días. La injerencia siempre da asquito, venga de donde venga, Diego. Que por cierto, todo este análisis Diego y Santiago lo hacen frente a un gráfico que muestra cómo el PIB de Venezuela se desplomó desde 1960 a 2022. Y no se molestan en explicar tal desplome. El bloqueo de Estados Unidos hacia Venezuela empezó en 2019 y ese gráfico abarca un periodo mucho mayor, por lo que difícilmente podría decirse que es la única causa. Y ojo, que Diego no habla del bloqueo de Estados Unidos a Venezuela como la causa de todos los males de mi país, pero yo me adelanto porque ya los veo venir en la caja de comentarios. Pasemos a Ina Afinogénova, quien en este video de la base, junto con Pablo Iglesias e Irene Sugasti, dedican la mayor parte de sus argumentos a descalificar a la oposición venezolana, diciendo que ellos siempre gritan fraude. Poco importa realmente si hubo varios fraudes en la última década. Además, siguen refiriéndose a la oposición como a una oligarquía, cuando la única oligarquía que hay hoy en Venezuela es la de Maduro y sus enchufados. Pero más allá de criticar a la oposición, a la que tachan de quejica, saltan olímpicamente no solo el hecho de la brutal represión chavista a las protestas, que a unos 5 millones de venezolanos en el extranjero nos hayan impedido votar, sino también el hecho de que Maduro, en efecto, haya perdido apoyo político en los últimos años. Esa tarradilla es que en política se puede hacer de todo menos el ridículo. Francamente, parece falso ese número, por más que diga María Corina Machado, que es la verdad. Si apuntas a una diferencia de 40 puntos nada menos, la tendrás que demostrar de alguna manera, como bien apuntaba. Vamos, un análisis político brillante, que a Pablo Iglesias le parecen sospechosos los resultados, porque sí. Pero luego sale al paso Ina con un gráfico para darle sustento a esa postura. Si analizamos los números presentados por el Consejo Nacional Electoral, tampoco es que parezcan nada extraordinario. Si uno siguiera las elecciones anteriores, en estas comprobaría que la tendencia en cierta forma se repite. Un índice de abstención bastante alto y un piso tradicional de entre 5 y 6 millones de votos para el chavismo, que es su base. En 2013, después de la muerte de Chávez y con toda la herencia chavista, Maduro ganó las presidenciales con algo más de 7,5 millones de votos y una ventaja de unos escasos 200.000 votos sobre Enrique Capriles. En las regionales de 2017, la coalición gubernamental tuvo 5,8 millones de votos. En 2018, Maduro ganó las presidenciales con algo más de 6 millones de votos y una abstención del 54%. Si bien su piso de roca, como suele decirse, se ha ido erosionando, resulta difícil de creer que lo ha hecho hasta los niveles en
denunciados por María Corina Machado. Sobre todo porque, como bien apuntábamos aquí, en estos años se ha producido un cambio radical en el padrón electoral que no parece favorecer a la oposición. Según datos de la ACNUR, unos 7,7 millones de venezolanos salieron del país. ¿Cuál es la posibilidad de que salieran justamente los que votan al chavismo y no a la oposición? Vamos a ver, Ina, que en 2013 Maduro ganó por los pelos y se dice que entonces hubo fraude, y en 2018 la oposición no participó y aún así el apoyo de Maduro bajó. ¿Tan difícil puede ser para ti reconocer que en efecto el apoyo a Maduro bajó aún más en los últimos años tras el descalabro económico y social del país? Porque, a ver, yo también sé jugar el juego de los números. En 2013, la oposición, con la candidatura de Enrique Capriles, sacó 7.363.980 votos. Luego, convenientemente, INA omite que en 2015, en las elecciones legislativas y antes de la debacle económica, la oposición sacó casi 7,7 millones de votos frente a 5,6 millones del chavismo y obtuvo una ventaja de 16 puntos en una época en la que el país no estaba tan afectado como ahora. Y ahora, en 2024, con las elecciones presidenciales, la oposición asegura haber obtenido 7.303.480 votos. No parece en lo absoluto una cifra descabellada. Quizás le parezcan sospechosos los resultados porque no puede creer que la gente esté hasta las pelotas del chavismo solo porque a ella le parece un gobierno formidable. Pero para alguien que trabajó nada más y nada menos que para el aparato informativo del gobierno ruso, puede que le cueste más llegar a este punto. Y luego hay gente que tiene los huevos de decir que Ina Afinogeno hace periodismo independiente. También vuelve con la retahíla de que Venezuela se arregló y que es uno de los países con mayor crecimiento de la región. Lo que pasa, Ina, es que si estás en la mierda por años y después estás un poco menos en la mierda, oye, se agradece, pero no quita que sigas en la mierda. Y me pregunto qué pensará cuando venga otra ola migratoria como la que se predice si Maduro termina de secuestrar el poder como se propone. Ya la veremos haciendo malabares junto a Pablo Iglesias para explicar este fenómeno. Y finalmente, en este video, llega al mismo discurso de siempre. La dirección de todo ese dispositivo obviamente no está en Venezuela, sino que dependerá de organismos estadounidenses, del Comando Sur, de los medios afines y de los gigantes tecnológicos que regulan los algoritmos y deciden qué tipo de información mostrar u ocultar. Veremos si hay voluntad allí de repetir los escenarios que tantas veces hemos visto en Venezuela en las últimas décadas. Nunca han podido llevarlos a cabo porque, entre otras cosas, el ejército venezolano siempre se ha mantenido del lado del gobierno y porque el chavismo sigue contando aparentemente con sus 5 millones de simpatizantes. Pero nada de eso indica que dejen de intentarlo. Y con el currículum de María Corina Machado, que incluye llamadas a la intervención militar en su propio país y apoyos al gobierno de Narnia de Juan Guaidó, es una salida más bien pacífica a la situación, pinta incierta, porque sí hay sectores evidentemente descontentos a los que va a ser fácil convencer de que peleen en las calles como ha sucedido en otras ocasiones. Que sí, Ina, que toda la culpa es de Estados Unidos y que si a Maduro lo dejaran gobernar, el país estaría mejor que Suiza. Toda esta argumentación patética para no dar nunca tu brazo a torcer. Eso sí, por lo menos, a diferencia de Diego Rusarín, Ina tiene la delicadeza de reconocer que el chavismo ha perdido algo de apoyo, si bien no reconoce la verdadera magnitud, y también que los venezolanos en el extranjero no votamos por ellos. Eso sí, como dije, no se cuestiona por qué no abren los registros, porque eso ya es mucho pedir. Esto es gravísimo, porque reconoce tácitamente que si a los venezolanos en el extranjero el gobierno nos hubiese permitido ejercer nuestro derecho constitucional de votar, lo que ya de por sí fue una paliza electoral, habría sido entonces una puta masacre. Pero a Ina le da igual si a la gente la dejan votar o no, que lo de la democracia no parece ser su fuerte. Y de verdad, insisto, no veo nada de malo en que se critique la injerencia de Estados Unidos en nuestra región y en Venezuela, pero creo que pensar así no hace que automáticamente tengas que salir a defender a unos matones y narcotraficantes como lo son estos señores.
Espero que este video te haya resultado útil y que seas de la corriente política que seas, nunca justifiques las injusticias cuando vienen de tu mismo bando o en este caso de un bando que algunos asocian con el tuyo, porque los que hacemos este canal de chavistas no tenemos nada, ni de comunistas, dicho sea de paso. Autocrítica, mi gente reptiliana bella de mi corazón. Así que si te gustó el video, te invito a que lo compartas, le des me gusta, me dejes un comentario y te suscribas a Preguntas Incómodas si no lo has hecho ya. Y ahora sí, te dejo los videos que te prometí. Chao.